El segundo paso en los métodos de la nueva psicología para desarrollar los rasgos mentales es el que llamaremos la visualización. El término se define del siguiente modo: representación de una imagen o cuadro mental con la mayor aproximación a la visión de la imagen material. En los métodos de la nueva psicología, la persona cultiva el poder de visualizar o formar imágenes mentales de sí mismo como si poseyese el deseado rasgo mental y actuase de acuerdo con él. La explicación de este nuevo grado del método es que sirve para establecer lo que los psicólogos llaman la senda mental o hábito mental, que hace relativamente fácil para el individuo el actuar más tarde con la idea visualizada. La mente en sus actividades sigue la ley universal de la línea de menor resistencia. La línea de menor resistencia en la actividad mental sigue la dirección de un hábito mental ya establecido. La humanidad es presa de los hábitos mentales. La mayoría de nuestros pensamientos y actos están influidos por la fuerza del hábito. Así como un pliego de papel previamente doblado en cierta dirección obedecerá sin esperar a doblarse en la misma cuantas veces se intente, así como la ropa, guantes y zapatos se adaptan muy pronto a las formas y maneras del que las lleva, así la mente forma pliegues y caídas que prefiere a inusitadas formas y arreglos. El hábito llega a ser una segunda naturaleza, y en verdad de realidad, con harta frecuencia, viene a ser nuestra naturaleza real. Cay dice: los hábitos y prácticas que han sido permitidos largo tiempo pueden llegar a arraigar de tal modo que desafíen todo esfuerzo por extirparlos. Por tanto, la voluntad o deseo de llevar a cabo cualquier designio particular o desarrollar cierta línea de conducta no es bastante. El individuo debe ser instruido acerca de los medios de lograrlo. Si deseamos que un niño obre de una manera particular, será preciso no tan solo instruir su mente e inculcarle el deseo de que obre en tal sentido, sino, además, implantar en él el poder y hábito de actuar como nosotros deseamos. Con harta frecuencia castigamos o regañamos a los niños por ciertas faltas, acaloramientos, obstinación en un momento dado, que dependen poco del poder de su voluntad. Aún la misma voluntad requiere su educación a fin de que pueda comprender cómo debe gobernar y guiar a sus subordinados. Nadie le pedirá a un niño las fuerzas físicas y la resistencia de un hombre, pero pocos consideran que es igualmente absurdo esperar de él la misma fuerza de mente o poder de voluntad. Tanto en uno como en otro caso, son necesarios tiempo y paciencia, y cuidadoso ejercicio, empezando por lo que sea más sencillo y fácil, yendo por grados a lo más difícil y más arduo. Lo que Cay dice respecto a la mente y voluntad del niño es igualmente cierto tratándose del adulto. Los músculos mentales pueden ser educados del mismo modo que los músculos del cuerpo. Enrique Ward Beecher ha escrito: es una filosofía equivocada el suponer que un hábito que ha encarnado en la naturaleza humana puede ser dominado por la mera imposición de la voluntad. Esto no es bastante para resolverse contra él. No se puede vencer por el solo poder de una resolución. A esta hay que añadir una continua educación y un ejercicio persistente. Whatley ha dicho: sea lo que quiera lo que un hombre pueda pensar interiormente y decir con perfecta sinceridad, no probará a nadie cuál sea su conducta, hasta que no conozca uno su manera práctica de obrar, porque una acción continuada es semejante a una corriente continua de agua, que abre, por su esfuerzo, un cauce y difícilmente se le puede hacer volver atrás. Dice San Pablo: veo en mis miembros otra ley que lucha con las leyes de mi mente. El bien que yo quiero no lo tengo,
pero el mal que yo no quiero, ese lo tengo. La voluntad está conmigo, pero el realizar lo que es bueno, eso es lo que yo no sé. Halleck ha dicho: los animales nacen con instinto. El hábito es el resultado de una adquisición. La más importante de las tareas de la voluntad es la formación de hábitos correctos. Estos hábitos se forman siempre por un esfuerzo de la voluntad. Una semilla echada al acaso puede madurar sin cultivo. El sistema nervioso del hombre posee una rara capacidad para la modificación o adaptabilidad, que hace posible la gran variedad en la vida y el esfuerzo humanos. Las tendencias de los músculos y nervios para responder a los estímulos de la vida son alteradas. Este es un hecho comprobado, bien sea debido a perturbaciones musculares o a otra cualquiera causa. No nos encontramos en aptitud de dar una explicación científica de por qué un traje sienta mejor a los 3 o 4 días de llevarlo que cuando se estrena, pero aceptamos el hecho y lo aprovechamos para nuestra experiencia. Mientras que el poder del hábito es admitido generalmente por los pensadores, estos mismos tienen solo la idea de que el hábito adquirido lo es únicamente por el continuo ejercicio y la acción ininterrumpida. Esta es meramente una fase de la operación del hábito, la gran región subconsciente mental, el campo real de todos los hábitos. Es afectado por las impresiones recibidas desde la imaginación de la persona, tanto como por las recibidas desde las otras regiones de la mente que entran en juego en el hábito de que se trata. La imaginación es uno de los más poderosos campos de la actividad mental. Está muy lejos de ser exclusivamente el centro de la fantasía y el ensueño. Posee una fuerza dinámica propia, que se pone de manifiesto en nuestros actos. Los psicólogos comienzan a darse cuenta de la importantísima influencia de la imaginación en el sentido de la creación de sendas mentales, que son seguidas de acción. Halleck reconoce esto en la siguiente sentencia: no se permite abrigar demasiadas ideas sobre otras cosas que absorban la atención en tanto que uno esté echando los cimientos de un hábito. La voluntad es siempre definida y tiene por objeto una idea central. Esta idea puede, naturalmente, ser reforzada por otras ideas secundarias, tal como aquellas que pueden poner de manifiesto las ventajas que pueden resultar de la adquisición de este hábito. Destiérrese todo cuanto pueda sugerir la tentación de romper con el hábito. Si un hombre desea dejar el vicio de la bebida, lo primero que debe hacer es no entrar en ningún sitio donde expendan licores, pues su vista puede despertarle un conjunto de ideas propendentes a desarrollar un deseo demasiado fuerte para resistirlo. Debe evitar la compañía de aquellas personas que pudieran inducirle al placer de beber una copa. Un niño que desee formarse el hábito del estudio no debe detenerse camino de la escuela delante de un grupo de niños que jueguen. Estos pueden suplicarle que entre a cubrir una vacante en una partida de pelota, y la tentación es muy fuerte para negarse. Más de una persona se mantiene firme solamente por el hecho de huir de toda idea peligrosa. Los compañeros de Ulises obraron sabiamente tapándose los oídos con cera para no oír el canto de las sirenas. Ulises las oyó y fue dominado del deseo de ir hacia ellas, y de no estar amarrado al mástil, hubiese perecido allí. Cuando la distancia apagó sus voces, volvió a ser el hombre fuerte de siempre. Esta fábula puede aplicarse a todo en la vida. En una u otra forma, ciertas ideas deben ser alejadas de la mente. Tan solo el que nunca ha sido herido aconseja arrancarse las costras de las heridas. Aquellos que han corrido el peligro de las fuertes tentaciones son precisamente los que no se ríen del poder de aquellas. Se necesita mucho más esfuerzo de voluntad para volver la espalda a ciertas ideas que para afrontarlas, y muchas veces es el cobarde el que se queda en escena. El profesor W. James dice: el hábito
es una segunda naturaleza. El hábito es 10 veces una naturaleza. Dicen que exclamó Wellington en cierta ocasión. Y el grado de verdad de esto nadie probablemente podrá apreciarlo tanto como un veterano encanecido en la guerra. La diaria instrucción y los hábitos de disciplina acaban por hacer a un hombre completamente nuevo, sobre todo en su conducta moral y material. En más de una batalla se vio caballos sin jinete reunirse en grupos y ejecutar sus acostumbradas evoluciones al son de los clarines. Muchos animales domésticos parecen puramente simples máquinas cumpliendo sin vacilaciones de un momento a otro los deberes a que han sido acostumbrados, sin dar el menor signo de que la posibilidad de una alternativa pudiera sugerirse en su mente. Hombres que han envejecido en la cárcel, al cumplir su condena, han solicitado humildemente volver a ser encarcelados en su celda. En un accidente ferroviario, un tigre de una colección de un domador aprovechó la rotura de la jaula para salir de ella, pero después de dar algunos pasos volvió de nuevo a su encierro y se acurrucó en el fondo, como asustado de su atrevimiento, dejándose apresar sin dificultad ninguna. El hábito es así el volante de la rueda de la sociedad y su más precioso agente conservador. Es él solo el que nos mantiene dentro de los límites del buen orden y salva a los hijos de la fortuna de las envidiosas presiones del pobre. De él solo proviene el que sean abandonados los más áridos y repulsivos caminos de la vida por aquellos que continúan frecuentándolos sin excesiva repugnancia. Él guarda al pescador y al barquero en el mar a través de las crudezas de un invierno. Alienta al minero en su oscuridad y anima al campesino en su pobre choza y en su solitaria granja cuando la nieve cubre la tierra. Y él nos protege de la invasión de los nativos del desierto y de la zona glacial. Él nos impulsa a dar la batalla de la vida según nuestro destino a nuestra temprana decisión y a sacar el mejor partido de los casos desagradables, puesto que no tenemos otro para el cual estemos formados y sería demasiado tarde para empezar otra vez. Ya a la edad de 25 años pueden notarse las maneras profesionales de que está dotado el viajante de comercio, o el médico, o el sacerdote o el abogado. El menos observador apreciará los pequeños detalles de carácter, los pormenores de pensamiento, los prejuicios, las maneras, en fin, de presentarse y de las cuales el hombre no puede escapar, pues hay para ello tanta dificultad como si se pretendiese que la manga de su chaqueta tomase en un momento dado una forma distinta de pliegues de los que ya tenían marcados. La gran equivocación en que incurren la mayoría de las personas es la de imaginar que estos hábitos todopoderosos son el resultado de simples actividades mecánicas, que la mente no toma parte después que el hábito está formado. Pero esto dista mucho de ser así, pues el hábito es exclusivamente un fenómeno de la mente subconsciente. Está establecido en esta región de la mente y puede ser cambiado o dominado en esa misma parte. La antigua psicología sostiene que era casi imposible de introducir un cambio en el hábito una vez fijado, pero la nueva psicología nos ha demostrado que por medio de la visualización, la autosugestión y otros métodos similares, la mente subconsciente puede ser alcanzada y los antiguos hábitos cambiados o dominados. Antiguas sendas mentales pueden ser destruidas y creadas otras nuevas por medio de aquellos métodos. Lo que hubiese requerido muchos años en este sentido, siguiendo las líneas antiguas, puede ser realizado en algunos meses de una persistente aplicación de la nueva psicología. Las siguientes líneas, tomadas de nuestro libro Conócete, nos muestran el principio general referente a la visualización. La nueva psicología deja a un lado las antiguas explicaciones y teorías técnicas concernientes al hábito. Ve en este las actividades y fenómenos de la
de la subconscientividad y, por consiguiente, lo trata en este terreno. Demuestra que todas las acciones, ideas o actividades mentales de cualquier especie tienden a pasar del dominio del campo voluntario de acción a la región subconsciente o involuntaria. El sendero mental es una parte de la mente subconsciente, y esta región domina la mayor parte de nuestra vida mental. Por consiguiente, en lugar de atacar la subconscientividad con la voluntad, una larga y desalentadora tarea, aconsejamos la neutralización de las impresiones del hábito subconsciente mediante la formación de un nuevo grupo de impresiones diametralmente opuestas a aquellas antiguas que deseamos extirpar. En otros términos, se trata de matar los hábitos antiguos formando otros nuevos de naturaleza opuesta. Luchamos contra el negativo con un arma positiva. Procedemos a construir nuevos senderos mentales y luego a caminar por ellos con tanta frecuencia como sea posible. Así que, al fin, le será más fácil a la mente su acceso que el de los antiguos, en particular si nos abstenemos de transitar por ellos en cuanto podamos. Toda la práctica y teoría pueden ser resumidas en estas palabras: formar nuevas sendas mentales y transitar por ellas con tanta frecuencia como sea posible. Al practicar la visualización, el individuo debe procurarse formarse una imagen mental o pintura imaginaria tan clara como sea posible, en la cual se ve a sí mismo en posesión del rasgo mental deseado y obrando de acuerdo con él. Rehusará admitir en su mente cualquier pintura de sí mismo que actúe de distinto modo que aquello que esté de acuerdo con las cualidades del rasgo deseado. Debe recordar que en su imaginación está formando un modelo mental de un futuro ser, y que tal como es este modelo, así será su futuro ser en un tiempo dado. Rehúse la entrada en su mente de cuadros representativos del fracaso o debilidad, o cualquier cualidad negativa. La visualización sigue a la idealización y es el primer paso hacia la materialización. En la idealización, uno forma el claro concepto mental del rasgo o cualidad deseados, y en la visualización hace la pintura mental de sí mismo tal como si poseyese ya esta cualidad o rasgo y como si actuase de acuerdo con ella. En resumen, la visualización consiste en la representación mental de uno mismo tal y como uno quisiera ser. En la visualización, el individuo puede recibir mucha ayuda de las autosugestiones apropiadas o de conclusiones verbales conducentes al objeto. Por ejemplo, si uno está desarrollando la cualidad o rasgo del valor, debe animarse a sí mismo asentando conclusiones como «yo soy valeroso», «yo tengo valor», etc. O preferentemente dirigiéndose a sí mismo en tercera persona, como Juan Fernández, el nombre que sea. Estás desarrollando valor. Cada día te estás volviendo más valiente, etc. Estas sugestiones llegan a imprimirse en la región subconsciente y ocasionan por grados el cambio deseado en aquella región, cooperando así a la formación del nuevo y deseado hábito. Hablando con otros, naturalmente, no debe llegar uno al extremo de afirmar que él es lo que desea ser. Esto parecería ridículo y jactancioso, y las gentes se reirían del que tal hiciera. Pero uno puede y debe evitar el exponer como un hecho la existencia de la cualidad negativa que desea echar fuera de sí. Por ejemplo, mientras no es de aconsejar que diga uno delante de los amigos «yo soy valeroso», por las razones expuestas, aún lo será menos al expresar el concepto negativo de «yo soy cobarde», «me falta valor», etc. Estas aserciones, afirmaciones o conclusiones negativas tienden a crear en la mente subconsciente impresiones adicionales de perjudicial especie, cohibiendo el desarrollo de las cualidades positivas. Las personas que persisten en hablar de sus cualidades y rasgos negativos no hacen más que aumentar su negatividad. Piénsese lo menos posible en las cualidades desagradables y reconcéntrese
el pensamiento en las posibles opuestas. Vuélvase la espada a la oscuridad, vuélvase la espalda a la obscuridad y confróntese con la luz, y la oscuridad desaparecerá. Las positivas tienden a destruir las negativas. Vivamos, pues, tanto como sea posible, sobre las positivas y tratemos de olvidar las negativas. El principio de visualización y su complemento de autosugestión pueden ser resumidos en el término aptitud mental. Esta aptitud mental es la que ejerce constante efecto sobre la mente subconsciente del individuo y la que determina las sendas mentales o actos mentales. Cambiando su preponderante actitud mental, empieza uno a crear nuevas sendas y hábitos mentales sobre líneas positivas, y las antiguas condiciones negativas desaparecerán gradualmente por idéntica razón. Para aquellos que dictaminan que la visualización es mera fantasía, reproducimos la conocida conclusión de Sir Benjamin Brodie. La investigación física, más que cualquier otra cosa, viene a enseñarnos el valor y recto uso de la imaginación, de esa admirable facultad que, abandonada a su albedrío, nos conduciría a un laberinto de perplejidades y errores, a un país de nieblas y sombras, pero que, apropiadamente dirigida por la experiencia y la razón, llega a ser el más noble atributo del hombre, el manantial del genio poético, el instrumento de los descubrimientos científicos, sin la ayuda del cual ni Newton hubiese inventado jamás las fluxiones, ni Davy descompuesto las tierras y los álcalis, ni Colón descubierto otro continente. John Tyndall expone lo siguiente: estamos dotados del poder de la imaginación y con este poder somos capaces de iluminar la oscuridad que rodea el mundo de los sentidos. Hay conservadores, aún en ciencia, que consideran la imaginación como una facultad temida y evitada, mejor que empleada. Hacen observar su acción en débiles bajeles y están debidamente impresionados por sus desastres, pero con igual verdad pudieran denunciar las calderas que hacen explosión como un argumento contra el uso del vapor. Refrenada y puesta en condiciones por la razón, la imaginación llega a ser el más elevado instrumento de los descubrimientos físicos. El paso de Newton de la caída de una manzana a la caída de la luna no fue, en su principio, más que un rasgo de la imaginación. Recuérdese que existe una imaginación constructiva que forma no solamente carácter, cualidades y rasgos mentales, sino también las más atrevidas y grandes empresas del mundo. El que dice eso es solo imaginación, demuestra que no se ha dado entera cuenta de los mejores pensamientos de su época.